Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Pachacamani, espacio intercultural de práctica e investigación ancestral. Pachacamani, espacio intercultural de práctica e investigación ancestral. Bienvenidos amigos de la radio Pachacamani. Hoy vamos a iniciar otro nuevo programa y vamos a dar la bienvenida a Richard Mujica. Gloria Villarroel, también que les doy la bienvenida a todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Sebastián Hachmeyer, quien nos va a hablar de un tema muy interesante acerca del cambio climático y la música en la región de Callahuaya. Entonces, primeramente vamos a hablar de algunas actividades que se acontecieron en el último mes de septiembre. En el área académica tenemos que hablar precisamente de la Feria del Libro. En la oportunidad de esta actividad se hizo la presentación de la obra de Javier Albó denominada Obras Selectas, tomo 3, 1977-1979. Pero también se hizo la presentación del tomo 4, 1979-1987. Estas dos obras se han realizado en el marco de poder presentar las obras que realizó Javier Albó a lo largo de su trayectoria investigativa. Lo que se quiere es mostrar una evolución de las ideas, las conclusiones y las propuestas que tiene Javier Albó relacionadas a los cambios sucedidos en el país en el último medio siglo. Entonces es muy interesante las diferentes artículos e investigaciones que Javier Albó realizó en estas obras presentadas. Algunos de estos están una historia de las haciendas de coca, los movimientos campesinos en Cochabamba, en La Paz con especificidad del movimiento campesino en Achacachi. Tenemos también una evaluación, el censo de 1976 de un estudio sociolingüístico que se realiza en Bolivia. Y tenemos, claro, una obra muy, muy conocida por todos, que es Chuquiago, la Calaimera de La Paz, que también se presenta en estas obras selectas, con la presencia de varios otros investigadores, en la que nosotros felicitamos desde la radio Pachacamani a la presentación de este libro y a la Fundación Javier Albó, que se ha dado la tarea de hacer estos dos tomos. Pasamos a la participación de Richard, que también nos va a hablar de otras actividades que se realizaron. Un saludo a todas las personas que están escuchando la radio. Estamos iniciando esta primera parte dando unas noticias sobre las actividades que se han ido realizando de importancia aquí en La Paz, Bolivia. Bueno, un saludo al aniversario que ha tenido la carrera de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés, acá en La Paz. Se han realizado una serie de actividades del 6 al 9 de septiembre, incluyendo charlas, diferentes tipos de talleres que se han realizado en esa semana. Por solo mencionar algunos aspectos, han habido temas como la antropología virtual, debates sobre los conflictos socioculturales vividos a partir de la sequía en el lago Popó. También ha habido una mesa de debates, se han proyectado películas, ¿no?, como El abrazo de la serpiente, y al finalizar se han hecho una serie de debates sobre el pluralismo jurídico en los Andes. Se ha debatido de forma álgida también la relación de la posmodernidad, el posmodernismo en la antropología boliviana. Bueno, hay varios temas que se han ido trabajando en el transcurso del mes de septiembre, y nosotros ahora estamos queriendo transmitir estas novedades para que sea conocimiento de todos.
Ahora estamos con un invitado especial, ¿no es cierto, Gloria? Claro que sí, tenemos a Sebastián Hachmeyer. Uh-huh. Entonces, bueno, Sebastián ha estado realizando su investigación de maestría aquí en Bolivia sobre el tema de la música. Bueno, y el clima. Es un tema sumamente interesante, el cual está trabajando en su investigación. Ha aceptado cordialmente a la invitación que le hemos hecho para que también mediante este medio pueda difundirse un poco la investigación que él ha realizado, que para nosotros nos parece sumamente interesante. Sí, precisamente la investigación que vamos a pasar a describir, bueno, Sebastián nos va a comentar varios aspectos respecto a esta investigación, titulada Atrayendo y deteniendo Ancari, cambio climático musical en la región Callahuaya. Bueno, saludos a todos y a todas que nos están escuchando ahorita. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Muchas gracias Richard y Gloria y a todos y todas de Pachacamani. Mi título de mi investigación que quisiera compartir con ustedes y con todos los que escuchan ya has mencionado, es el cambio musical y climático en la región Callahuaya. Pero primero, antes de entrar a esa temática, quisiera tal vez presentar mi persona. Mi nombre es Sebastián Hachmeyer, soy de Alemania. Vengo de un pueblo chiquitito del occidente de Alemania. Tiene ciertos 300, 500 habitantes, es un poco más grande que Charazani, la capital de la región Callahuaya. Y ahí terminé mi colegio y en búsqueda de nuevas oportunidades de educación superior y búsqueda de trabajo, he salido muy temprano de la casa con 19 años y esos son dinámicas que me parecen muy parecidas con la región que vamos a hablar también posteriormente. Entonces, terminé mi licenciatura en Ciencias Sociales y Economía Nacional en la Universidad de Erfurt, que es la universidad de nacimiento de Max Weber, el sociólogo famoso, tal vez le conocen. Y después conseguí una beca para estudiar ecología humana en la Universidad de Lund, en Suecia. Y la economía humana es justamente el estudio del ser humano con su medio ambiente, ¿no? Tiene ciertas ramas de la antropología ambiental, ecología política, etcétera, pero también ciertas ramas sobre la ecología simbólica, etcétera. Eso justamente, ese estudio me ha traído, digamos, a Bolivia, aquí donde he iniciado una investigación en 2014 sobre ese tema del cambio climático y musical. Y pasamos tal vez al planteamiento del tema, ¿no? La información del fondo, por qué la región Callahuaya, etcétera. Y empecé a trabajar en agosto para una ONG en Cochabamba y así tenía una pasantía, etcétera. Y ellos trabajaban en muchas partes del país en el tema de gestión territorial, etcétera. Y así vengo a conocer la región Callahuaya, podía hablar con algunas autoridades y conocía varias comunidades y me han aceptado para la investigación que justamente he desarrollado en 3 partes, más que todo en la región Callahuaya, que es Camata y Carijana, la parte yungueña de la provincia Bautista Saavedra, Niño Corín siendo una comunidad del valle y Canizaya siendo una comunidad de la Puna, ¿no? Entonces quisiera tratar de justamente cubrir todos los pisos ecológicos en la región, ¿no? Y justamente eso quisiera posicionarme antes de entrar al debate sobre el cambio climático, etcétera, con respecto al límite de la entidad Callahuaya, ¿no? Históricamente hablamos de un límite un área muy grande, ¿no? Desde el Perú, etcétera, hasta los yungas de La Paz, ¿no? Tal vez más allá de esta descripción, ¿no? Y la definición tradicional de lo Callahuaya es justamente vinculada a la medicina tradicional, ¿no? Claro. Médicos que hablan, que son itinerantes, ¿no? Que tienen cierta familia de médicos, ¿no? El linaje, etcétera. Y hubo, sin embargo, un proceso que el antropólogo escocés Alderman llama etnogénesis de una nación política. Y justamente el inicio era la declaración por la UNESCO, ¿no? Siendo esa importante declaración, digamos, ¿no? que hace
que se desarrolle una conciencia colectiva en la región, lo que es el Callahuaya, ¿no? Una pregunta ahí, Sebastián. Cuando tú decidiste hacer tu investigación en Bolivia, ¿ya tenías en la mente trabajar con los Callahuayas? No directamente, Ah, ni siquiera el tema, ¿no? Entonces vengo con mi mente abierta y entro a la región Callahuaya, al Gran Chaco, a Cochabamba, lo que es el Chapare, para conocer varios lugares. Con la ONG hemos quedado en hacer una investigación en la región Callahuaya sobre la música, porque me parecía que ese tema de la música, bueno, hay varios estudios sobre lo Callahuaya y hay ciertos puntos que faltan para complementar lo que es el conocimiento sobre la música, ¿no? Justamente con el tema del cambio climático me parecía una buena estrategia, ¿no? ajá, claro. ¿Tú eres músico? Yo soy músico también, sí, toco guitarra, aquí he aprendido a tocar charango y algunos flautas de viento estoy aprendiendo recién, ¿no? Pero Claro, te preguntaba eso porque cuando hablamos de UNESCO y la imagen internacional que se proyecta de los países, como en este caso Bolivia, uno puede asumir, ¿no?, de que cualquier extranjero que quiere trabajar con los Callahuayas o cualquier elemento inscrito en UNESCO ya viene con una idea predefinida, ¿no? justamente hubo, como he dicho, un desarrollo de la conciencia colectiva de lo que es Callahuaya a partir de la reestructuración del país también en 2005, la Asamblea Constituyente en 2006, donde los Callahuayas se presentaron primeramente como nación política, como pueblo étnico, y ciertamente con la declaración de UNESCO, por la UNESCO viene un deseo de descolonizar ciertas relaciones locales entre mistis, vecinos y originarios, ¿no? Descolonización en el sentido de romper con con un dominio dentro de relaciones locales de cierta clase de personas, ¿no? Y los originarios, y se forma una nación que justamente produce ciertas políticas locales, nacionales, incluso internacionales, y se encuentran justamente también en el proceso de autonomía, ¿no? Y me adhiero a este entendimiento de la nación Callahuaya como pueblo étnico, más allá de la medicina. Aún la medicina juega un rol muy importante dentro de este complejo Callahuaya, la sociedad Callahuaya hoy en día. Claro, porque, bueno, seguimos en el contexto general. Hablando con algunas comunidades, ayllus originarios, tanto aymaras como quechuas, como los pacajaques, por ejemplo, ¿no?, que son aymaras, pero no están reconocidos como una nación en nuestro país, en cambio los callahuayas sí. Entonces hay ciertos aspectos en los cuales los callahuayas, digamos, tienen un rol especial, si queremos decirlo de alguna manera, en el contexto nacional indígena, ¿no? Y esa forma de desarrollo, ¿no?, de una conciencia colectiva podemos ver en las autodeterminaciones también, ¿no? En 2001, la mayoría de la gente se declaró quechua aymara como una entidad que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. Después vienen estos ciertos procesos, ¿no? Declaración, reestructuración del país, nación política, nueva constitución, etc. Y en 2012 la mayoría se declara Callahuaya como nación étnica, ¿no? Y Quechua y Aymara vienen a ser el segundo o tercer lugar de la identidad. Antes lo Callahuaya era más una profesión de cierta élite de la sociedad, ¿no? Ahorita viene a ser una identidad que abarca a toda la vida cotidiana de la gente, más allá de la medicina. Yo creo que esa definición incluyente tiene mucha razón, porque si pensamos sobre la medicina, sobre los rituales, ¿no? Sobre el machajuye. Exactamente, ¿no? O sea, tiene cierto holismo, ¿no? Esta cultura, ese complejo que hay ahora, esa sociedad. La medicina no sería lo que es sin las prendas que se ponen, los textiles, la música que se toca, ¿no? Y ciertas prácticas agrícolas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el entendimiento holístico, andino, etcétera, yo pienso que esa definición incluyente es lo más correcto. Esta es una pregunta que mucho se hace todo el tiempo, en todos los medios y en todos los lugares, ¿no? ¿Cómo es este efecto que tiene el cambio climático en la vida de la gente de Callahuaya?
¿Cómo lo has visto? Bueno, cuando hablamos del cambio climático, primeramente nos viene una definición, digamos, de lo que es el clima y el cambio climático, ¿no? Desde una vista científica hablamos del IPCC, del subglosario. Nos dice que el clima es una descripción estadística del tiempo en términos de valores medios y variabilidad de las cantidades pertinentes durante periodos, ¿no? Un cambio de este clima sería una importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad que persiste durante un periodo prolongado. Y el IPCC hace justamente una diferencia entre cambio climático y variación climática, cuando el cambio climático atribuye a fuerzas antropogénicas, ¿no? El hombre que entra a desequilibrar el sistema climático, atmosférico, etc. Y variabilidad climática atribuye a causas naturales, ¿no? Eso deberíamos distinguir cuando hablamos del clima, ¿no? Generalmente, siendo un ecosistema montañoso, ¿no? Hasta valle, etcétera, ¿no? Y cerca del Ecuador, la región Callawaya sufre realmente un impacto muy grande de lo que es el cambio climático en esta región, ¿no? Y justamente eso vemos también en algunos datos del CENAMI, por ejemplo, la tasa de precipitación mensual, ¿no? Aumentó durante las últimas décadas en su promedio, por ejemplo. Eso hay datos que evidencian estos aumentos de precipitación por medio, por los meses, ¿no? O sea que ha llovido más. Ha llovido más desde los 1980s hasta ahora, ¿no? Esos datos existen, ¿no? Hay ciertamente por mes y por año, ¿no? Más lluvia en esa región. Después viene un aumento de temperatura por 0.27 grados Celsius por década desde 1980, que evidencia un aumento de temperaturas también, ¿no? Y eso justamente tiene ciertos impactos a la vida cotidiana, a la vida agrícola, etcétera, y a la medicina también, ¿no? Por ejemplo, los médicos me indicaron que había o pasan desplazamientos de ciertas hierbas, de ciertas plantas medicinales, hasta desaparecen de su lugar, ¿no? Entonces hay iniciativas de recuperar o conservar algunas plantas en huertos familiares, ¿no? Que antes no existía porque eran plantas silvestres, digamos, que se recolectaba, se procesaba, etcétera, ¿no? Ahorita hay estas iniciativas de conservar plantas medicinales en huertos, ¿no? Un efecto muy grande, digamos, ¿no? Claro. Debido a estos patrones de precipitación, de temperatura que cambian, ¿no? Pero cuando hablamos del clima, el más importante factor es el ciclo agrícola, ¿no? Ahí podemos ver cómo la gente, la percepción local frente a esos cambios, ¿no? Claro. ¿Qué nos indican, digamos, ¿no? Aquí tengo el ciclo de maíz en Niño Corín, por ejemplo, hemos hablado con algunos comunarios de Niño Corín y hay ciertas épocas, ciertas labores agrícolas que requieren cierta condición climática, ¿no? La cosecha requiere otra condición climática que el desarrollo de los productos y la cosecha, etcétera, ¿no? Entonces, en septiembre, octubre, dicen, ¿no? Durante la preparación de la tierra, dicen que hace más calor, la tierra se vuelve densa, es difícil para trabajar, ¿no? Revolcar la tierra, etcétera, con sus tecnologías que tienen todavía, ¿no? En octubre, noviembre viene la época de siembra, nos dicen que hay un atraso de lluvias, ciertas sequías hasta noviembre, diciembre, y algo que sí varía, está dentro de la variabilidad climática, las causas naturales, pero ellos dicen que antes no había así tan fuerte, ¿no? Esperan hasta las lluvias, hasta diciembre, digamos, ¿no? Con su siembra. Después viene la preparación, los labores culturales, ¿no? Y en enero y febrero hay una intensificación de lluvias muy fuertes, dicen. Ah, sí. Que justamente la tierra se vuelve barro, ¿no? Y la preparación de tierra a porque de sierve no es posible en una tierra que se vuelve barro, ¿no? Después en marzo y mayo, junio, después de carnavales, febrero, debería disminuir las lluvias, pero dicen que siguen, ¿no?
fuertes y eventos extremos de precipitación, etcétera, que destruyen en un tiempo muy delicado lo que es el florecimiento, la producción agrícola. Cuando la cosecha viene en mayo, junio, del maíz estamos hablando, ¿no? Sí, del maíz. Ya no hay casi buenos productos para cosechar, ¿no? Y nos indican que hubo esto, que aparecen estos ciertos cambios de los patrones, ¿no? de clima en la región, Claro. que afecta justamente esta producción agrícola, ¿no? Pero más allá hay también un impacto muy grave a la tecnología ancestral, lo que es la preservación de alimentos, ¿no? En el caso de Canizaya en 2014, me han indicado que no había una helada suficiente fuerte, ¿no? Justamente te iba a preguntar de la helada. Ajá. El chuño necesita heladas fuertes para este proceso de deshidratación, etcétera. Uh-huh. Y lo que falta es justamente eso, ¿no? Una helada muy fuerte en esta época de helada, ¿no? El producto es en un corte de proceso, un chuño que no es papa ni chuño, ¿no? Uh-huh. Algo en el medio, ¿no? Que justamente mina la reproducción de esa tecnología ancestral, lo que es la preservación de alimentos, ¿no? Como nos hablaste al comienzo en relación a la producción del maíz, entonces al hablar de la papa también es importante dentro de la vida agrícola de la gente. ¿Cuáles son los productos a los cuales se dedica? Okay. Bueno, Niño Corín, siendo una comunidad del valle, es el maíz, los legumbres más que todo, ¿no? Uh-huh. A partir de los 3.090, 4.000, ¿no? Viene la papa más que todo, ¿no? Y eso es el de Cata, más arriba, Curva, Canizaya, donde la papa es justamente el cultivo más importante de las comunidades, ¿no? Por eso el ciclo de maíz en Niño Corín y la papa en Canizaya, ¿no? Justamente la preservación de la papa. ¿Entre estas poblaciones deben haber algún intercambio comercial, algún intercambio de productos? ¿Se establece? Antes había justamente trueque, ¿no? entre los ayllus, ¿no? Los pisos ecológicos. Ahorita siguen haciendo una forma de trueque, ¿no? Pero intercambio, ¿no? La gente de Niño que va a Cata de vez en cuando para comprar papas, ¿no? Es el mismo ayllu. Y así se nota, digamos, una ruptura, ¿no? De estos vínculos también por la organización política diferente, ¿no? Porque eso tal vez vamos a entrar más tarde, ¿no? Para adelantar eso un poquito, ¿no? Niño Corín, siendo una comunidad del valle, tiene otra organización política que es ACSUCB. Los del Puna están organizados en CONAMAC, ¿no? Aún anteriormente siendo un ayllu muy fuerte de vínculos fuertes, parentescos, etcétera, siguen siendo, pero políticamente hay estos cambios, ¿no? Pero justamente hablando del cambio climático, claro. Otra vez, el impacto general es una baja producción agrícola, ¿no? Eso es una disminución de la producción agrícola que causan riesgos de la autosuficiencia alimentaria, etcétera, ¿no? Y vienen patrones de importación de comida, ¿no? Y justamente una diversificación económica más allá de la agricultura, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente necesita sobrevivir, ¿no? La producción agrícola no basta, no abastece a la familia, entonces hay estos patrones de diversificar la economía regional e incluso migración, ¿no? Bueno, migración no es un tema muy nuevo en el contexto andino, ¿no? Pero incluso se vincula con la forma de la vida de los médicos, etcétera, de la gente de la región, porque integrantes quiere decir migrantes, tal vez sin el concepto moderno de la migración, ¿no? Como dice Davidianos, por ejemplo, en el sociólogo de la UMSA, ¿no? Claro. Pero en este caso hablamos de unos patrones muy fuertes de urbanizaciones, ¿no? Y una migración climática. Y hay ciertos flujos claves de migraciones en Bolivia, ¿no? Que son a partir de las 30, 40, ¿no? La guerra del Chaco,
la crisis económica global y la recesión de la industria minera, después principalmente en la plaza transformación urbana a partir de los 40, la consolidación de la reforma agraria en los 50, Claro. la asimilación forzada en una nacional boliviana específica a partir de los 70, cierta pauperización económica por división individual de los latifundios, como resultado de la reforma agraria, lo que llamamos minifundización, ¿no? Sí. Eso justamente implica falta de acceso a la tierra, ¿no? Y a partir un boom de construcción urbana durante los 80s y las reformas neoliberales, ¿no? Pero justamente cuando hablamos de los 1980s hacia adelante, hemos visto que hay ciertos patrones, ¿no?, climáticas que cambian, ¿no? Sequías en los 80s en varios lugares se han ido mostrando. Catástrofes climáticos, ¿no? Más que todo, ¿no? Sí. Y eso también forzaba, digamos, desplazamiento, migración hacia áreas urbanas que realmente no son más resilientes, espacios más resilientes que los campos, ¿no? Pero se vincula con una independencia del factor climático un poquito, ¿no? Por eso tal vez va la gente al urbano, ¿no? Pero justamente a partir de esos 80s había una intensificación del problema de acceso a la tierra, lo que se llama surcofundización, ¿no? Debido a la sucesión hereditaria. Entonces, los patrones son así, ¿no? Hay una intensificación del problema del acceso a la tierra, lo que llamamos surcofundización, y mayor impacto del cambio climático, ¿no? Lo que hemos visto en tecnología ancestral, ciclo agrícola, pero, y ahí vamos a entrar en el tema central tal vez, ¿no?, el impacto a la música. Y ahí vemos que la construcción de instrumentos musicales, antes una práctica localizada, viene a perder su significado por la introducción de nuevos materiales, etcétera, a otros lugares, incluso instrumentos, tropas de otros maestros, también de Hualata Grande, por ejemplo, ¿no? Hay una importación de tropas por esos vínculos con la migración, ¿no?, la diversificación de la economía. Entonces, la tradición de la construcción de instrumentos se debilita. Quizás sería importante, perdón Sebastián, hablar de los tipos de instrumentos, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de tropa y puede ser un término tal vez genérico para todos los instrumentos musicales que se usa allá. Sí. Sí, allá. El grupo de instrumentos se llama tropa, ¿no? Pero hay digamos, hay tropa de canto, hay tropa de pífano, hay tropas de pinquillos, de monseñara, por ejemplo. La monseñara, ahí he visto, por ejemplo, en Amarete, los sellos de los hualateños, los constructores, ¿no? Sí. Y viene a ser esa forma de introducción de estos materiales, ¿no? Y también de bambú y caña de otros lugares, ¿no? Y bajaron a los yungas para ver qué está pasando con esta economía, ¿no? ¿Por qué no vienen esos materiales que antes usaban de los yungas arriba, ¿no? Es justamente un cambio de la lógica económica, porque abajo siembran coca y cultivos para vender en mercados y nadie se dedica más a estos materiales para la construcción de instrumentos, ¿no? Yo veo esa vinculación con el cambio climático de ahí, ¿no? Diversificación de economía, contacto con lo urbano y importación de nuevos productos y debido a la migración también que se desarrolla a partir de los 80s, ¿no? Pero también hay una práctica musical en relación con las prácticas rituales, ¿no? Ahí entramos tal vez en lo que es la ritualidad. En noviembre aparecen rituales para llamar la lluvia con cierta música, que es el pinquillo, ¿no?, que llama la lluvia en Todos Santos, etc. Y ahí vienen patrones de repetir ciertos rituales para llamar la lluvia cuando la lluvia no viene, ¿no? Entonces hay una calamidad climática, una sequía en octubre, noviembre, y la comunidad de Ñuquerín, por ejemplo, tiene un ritual que se llama Cayay, ¿no?, el ritual para llamar la lluvia, y se reúnen y debaten, vamos a hacer otra vez el Cayay, ¿por qué no viene la lluvia?, etcétera. Y eso tiene cierto impacto a la performance de la música, ¿no?, y repiten ciertos rituales en este caso, ¿no? Pero
lo que se vincula con eso también, cuando no viene la lluvia, se preguntan la gente, ¿por qué no viene la lluvia? ¿Hacemos algo malo? ¿No? Hay una pérdida de significancia, de ritualidad y de significancia de la música, que se vincula justamente con eso, ¿no? La lluvia no viene cuando la llamamos, pero no viene porque, ¿por qué? ¿No? Estamos algo haciendo mal, digamos, ¿no? Y se pierde ese significado de ritualidad, el significado de la música, lo que comúnmente se llama la creencia, lo que hacen, la práctica, ¿no? Eso es un impacto muy, muy fuerte, realmente, ¿no? Claro, porque como tú dices, no solamente en los valles interandinos, digamos, los cuales se ubican los Cayaguayas, sino en el altiplano mismo, en los trabajos que hicimos nosotros, hay otras investigaciones, ahí había, ¿no?, una división muy fuerte del tipo de instrumento con el tipo de actividad agrícola y con el clima, ¿no?, una relación de interdependencia, ¿no? Nosotros incluso veíamos que los músicos tocan para que venga, ¿no?, la lluvia o para que venga la helada. Hay una relación directa con los fenómenos climatológicos sobre la música, y eso también, por lo que veo, has encontrado ya. Sí, exactamente. Hay esa división entre instrumentos de la época de lluvia, ¿no? Paraipacha en quechua, época seca, chaquipacha, y ciertos instrumentos se toca para justamente transformar, ¿no?, la pacha, transformar la condición climática, llamar la lluvia, llamar la helada, y justamente en una vida cíclica, digamos, ¿no? Y por lo tanto aparecen los instrumentos un cierto punto antes, ¿no? No sé si en tu caso en Tiwanaku es así también, ¿no? Se vienen para iniciar, anticipar, llamar la condición climática y después normalmente vienen, ¿no? Hay ciertos comportamientos que corresponden, ¿no? Claro. Entonces, vamos a contextualizar musicalmente lo que hemos dicho anteriormente, ¿ya? Entonces, he traído dos ejemplos de los instrumentos y la música de la época seca, que es el canto con las cantofocunas, como llaman a los sikus, y el pífano, que son dos instrumentos que dicen que no tiene tapa, ¿no? Justamente eso quiere decir que hay una cierta comunicación con el Ankari, la deidad, ¿no?, el dios del viento, que atraen con ese sonido para que sople, para que dispersa las nubes en la época seca, ¿no?, para que pueda llegar la helada en su tiempo adecuado, por ejemplo, para hacer chuño, ¿no? Y eso vamos a escuchar. El primer ejemplo es un canto de Niño Corín de 2014. Pachacamani. Pachacamani. Sebastián, ¿cómo es el canto? Contanos un poco. El canto es el género típico de esa región, que tiene un sonido muy especial, de una armonía de quintas y cuartas y octavas entre los tamaños que tocan, que son 6. Y dentro de esto tocan 25, hasta 25, una tropa, ¿no? Consiste de 25 músicos que tocan canto fukuna en complementariedad, ira y arca. Pero en Niño Corín hay una especialidad, a la arca dicen kati en Niño Corín, ¿no? Y aquí viene justamente esa forma complementaria de la producción musical, ¿no? Y eso es justamente un instrumento para la época época seca, ¿no?, de Chaquipacha. Quisiera remarcar un tema, ¿no? A veces aquí en la ciudad de La Paz, se habla del canto como un término demasiado genérico, ¿no? En las fiestas, si hay un grupo
de zampoñas o sicuris que tocan, se suele decir, son los cantos, ¿no? Son cantos. Entonces eso también nos hace pensar un poco cómo se ha ido difundiendo o popularizando, si queremos pronunciar ese término, el canto como género musical, ¿no? Y ya se aplica a otros tipos de música que se ejecutan con sicus o zampoñas, pero que no necesariamente son cantos, ¿no? Sí. Dentro del canto también hay una variedad, ¿no? Cada pueblo tiene su marcha, que es digamos, un impacto del militarismo de los 30s y 40s. Entonces, antes de entrar a la fiesta, tocan su marcha. Es bien distinto a lo que solíamos escuchar el canto, con esa forma rítmica, con la cadencia también, ¿no? Ese término, esa cadencia del típico de las partes del canto, y entonces hay una variedad dentro del canto también, dependiendo de la comunidad, variación de la armonía, de los tamaños de los instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la misma región. El otro instrumento que hablaste era el pífano, exactamente, de Charazani. Vamos a escuchar a los pífanos. Es una flauta traversa, ¿no es cierto? Sí, es una flauta traversa que se toca más que todo melodías pentatónicas en esa flauta, y en Charazani, de donde viene ese ejemplo, se toca más que todo con 7 o 8 personas en 2 tamaños, ¿no? Un bajo que es muy grueso, tiene un grosor mayor, y la quinta arriba que es su sobre, digamos, de este bajo, ¿no? Vinculado también a esos patrones del viento, esa comunicación con el ancari para atraer el viento, ¿no? En tiempo seco. El siguiente ejemplo es justamente un ejemplo de la época de la lluvia, y eso tiene el efecto contrario, ¿no? Dicen que tiene tapa, la anatomía es bien diferente de esas flautas de la época de lluvia, y justamente es el pinquillo, ¿no? Es el pinquillo, exactamente, de Niño Corín también, durante ese ritual para llamar la lluvia. Y justamente este tapa sirve como una tapa musical, ¿no? Que comunica con el ancari para detener esos fuertes vientos, ¿no? Las nubes se quedan. Es una protección para temperaturas más suaves y para la lluvia, para que viene la lluvia, ¿no? Y justamente con ese sonido se cierra la puerta del viento, ¿no? Vamos a escuchar el pinquillo. De Niño Corín, el contexto es muy especial, ¿no? Este chile, que es el pinquillo muy chiquitito, parecido al alma pinquillo, aparece en Todos Santos, ¿no? Y de Todos Santos, unas semanas después, hacen ese ritual para llamar a lluvia, justamente cuando siembran, ¿no? Durante la siembra, ¿no? Y ese pinquillo tiene una largura de 48 hasta 50 centímetros, ¿no? 6 orificios, y el chile también, ¿no? Más chiquitito, tiene 5 orificios nomás, ¿no? Y entonces
Es justamente vincular a esa forma de reciprocidad, ¿no? Llaman a los antepasados que son responsables para un clima adecuado para el siglo agrícola, con este estilo, con este tipo de música, de sonido que detiene el viento, que se comunica con este paisaje animístico, digamos, ¿no? Dentro de este mundo animístico, ¿no? Y cuando hablamos del cambio climático, hablamos siempre dentro de códigos, digamos, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático global, aplicamos una explicación científica, etcétera, ¿no? A veces en contextos locales la gente tiene otros códigos sobre hablar, ¿no? De esos cambios en las condiciones climáticas. Y justamente aquí vemos lo que es una lectura tal vez callahuaya o andina de estos cambios climáticos, ¿no? Y porque el clima no es el mismo, ¿no? Cuando hablamos del clima es un complejo físico, simbólico, espiritual, ¿no? Social también, ¿no? Que manifiesta una reciprocidad entre la gente y los deidades, las montañas andinas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una ruptura dentro de esa reciprocidad de la vida cíclica, el ordenamiento de las músicas, etcétera, pasa algo negativo, adverso, ¿no? Con el clima. Y eso vemos también en otros contextos, ¿no? En la contaminación, ¿no? Muchas personas se refieren a los cambios climáticos justamente con prácticas, comportamientos locales, ¿no? Nosotros echamos basura, usamos pesticidas y no tocamos la música en su época. Y justamente hay un quiebre en esa reciprocidad, ¿no? Un quiebre en ese mundo animístico, en la vida cíclica de estos pueblos que justamente que justamente se manifiesta en el clima como la manifestación directa de esa reciprocidad, ¿no? Y eso justamente argumentan, ¿no? Mencionan las personas más mayores, más que todo en este caso, ¿no? Que hay cierta influencia de lo moderno, de la sociedad moderna, urbana, etcétera. Otros estilos de la música vienen y hay una disfunción de esa transformación que hemos hablado, ¿no? De este ordenamiento del clima a través de la música. Porque uno es justamente que los jóvenes a veces ni siquiera quieren tocar, ¿no? Aprender, hay un quiebre de transformación musical, ¿no? Cuando no hay participación musical que establece reciprocidad, ¿no? Con la comunidad ancestral, social, de la gente, con las montañas, es un impacto, digamos, ¿no? Bueno, tal vez en los jóvenes es más evidente esta relación que la gente plantea de la música, del instrumento con el entorno. Eso estoy viendo un poco, ¿no? Diferente parece que los jóvenes, o quizá cómo entiende la misma gente mayor que antes tocaba y veía funcionar, digámoslo así, la música como ordenadora de tiempo, si quieres, o ya no. ¿No? O sea, ¿cómo está entendiendo también ese impacto? Porque el cambio climático, como hablábamos, puede ser entendido como algo de afuera, ¿no? Externo, moderno, pero también quizá es entendido como algo que ellos no están haciendo de sí. ¿Cómo se ubica en los callahuayas? Justamente esa grabación del canto he grabado en noviembre. Justamente, no un espacio para cantos, dicen algunos, ¿no? Y les digo, ¿y qué pasa con el clima? No nos sorprendemos porque hay sequía, ¿no? Porque hay falta de lluvia, porque tocamos ese instrumento en esa época, ¿no? Y justamente como tú dices, las causas del cambio climático global son afuera, ¿no? Atmosférico, gases de efecto invernadero, pero hay un cierto discurso, ¿no? Una vista local y mayores más que todo vinculan estos cambios de la condición en las condiciones climáticas con comportamientos morales, sociales, locales de la gente entre sí y con respecto a la reciprocidad con las montañas, ¿no? Aini, etcétera. Como he dicho, esa Aini entre Kata, Niño Corín, etcétera, el control vertical de los pisos no funciona, ¿no? Muy bien. Entonces hay este quiebre entre las partes de la montaña, ¿no? Hay este quiebre de las músicas que se generalizan, digamos, ¿no? Y justamente eso es el cambio climático, ¿no?
Y por lo tanto, propongo que el clima en el contexto andino es más que todo una manifestación directa de relevantes calidades morales, de subjetividades humanas y no humanas, ¿ya? Refiriéndose a relaciones recíprocas con deidades andinas, espíritus cuidadores incorporados en las montañas, que son responsables para un clima adecuado local para el ciclo agrícola, ¿no? Un cambio de este clima sería justamente un cambio sin precedentes en estas mismas relaciones recíprocas y comportamientos morales y sociales entre estas subjetividades humanos y no humanos, ¿no? Que normalmente establecen una reciprocidad. Perdón, Sebastián. Hablabas entonces que el cambio climático tiene relación con una definición, digamos, local del uso de pesticidas, de la interpretación musical en tiempos que no corresponderían, ¿verdad? La población está consciente de esto, consciente de que si ellos tocan algún tipo de música que no corresponde a su tiempo, entonces esto da lugar a un cambio climático. Pero entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que la gente toque instrumentos que no corresponden a su época? Es una buena pregunta y es justamente una desvinculación con lo ritual y con el ciclo agrícola, ¿no? Y vienen otros contextos, ¿no? Más que todo contextos civiles, ¿no? Fiestas sociales, etcétera, que no tienen este vínculo con la agricultura, con la producción agrícola y con este comportamiento de los sonidos en relación con los fenómenos climáticos, ¿no? Entonces viene aquí una descontextualización, ¿no? de lo urbano, tal vez, ¿no? De lo moderno, que descontextualiza esa performatividad sonora musical, ¿no? Que rige ese ordenamiento de la vida cíclica dentro de la pacha, en este espacio local, ¿no? Y aparecen esas descontextualizaciones, ¿no? Generalizaciones de las músicas, ¿no? Mira, tal vez también se aplica lo que nosotros veíamos en Tiwanaku, era un cambio de la actividad económica de la gente, ¿no? La gente que antes era agricultora de la papa en diversas variedades, cambia por influencias de ONGs, comercios alrededor, etcétera, a la crianza de la vaca para vender la leche, ¿no? Y todos sus derivados. Eso hace que la gente ya no plante papa, esté plantando alfalfa, que es el monocultivos, ya, y entonces esa relación de la música también, ¿no? La música que era para la papa ya no es para la papa. Pero tampoco se pierde en el abismo. Es sumamente interesante cómo resignifica la gente, ¿no? Sigue bailando para el Tata San Pedro, Quena, pero para que el Tata en su bendición le mejore su ganado, ¿no? Que era mestizo y ya aparece, sea holandés, un relato de esos tengo también, ¿no? Entonces la música se mueve también en el significado y la relación ritual con lo no humano, no queda en el vacío, ¿no? Pero en el caso que sí suceda, la música termina perdiéndose, ¿no? ¿Cómo ves esto a futuro en el contexto Callaway? Justamente hay esas diferencias entre las generaciones, como tú dices, ¿no? Hay una dinámica musical que es inevitable, digamos, ¿no? Pero también los mayores siempre van a decir esto, ¿no? Que están justamente cambiando nuestra vida porque el clima, porque ustedes tocan este canto en este tiempo. Y obviamente hay una tensión, ¿no? Entre los jóvenes que usan la música como nuevas identidades callawayas, ¿no? Para identificarse con algo que es una recuperación para el futuro, tal vez podemos decir, ¿no? Porque tocan estos cantos con instrumentos templados y grupos y la banda también y grupo folclórico para justamente articular identidades nuevas, tal vez de lo que es Callawaya, ¿no? Pero justamente dentro de esto hay una tensión. Algunos lo llaman cultural, ¿no? Tal vez podemos hablar también cosmológica o ontológica, porque justamente eso es lo que diferencia hacer
tocar música en estos contextos y en estos contextos, ¿no? Y los mayores siempre van a tener sus significados cuando hablan sobre la música, ¿no? Tal vez sería interesante ahora mostrar esos dos ejemplos que trajiste en estas dinámicas, ¿no? Un canto de los años 80 y uno contemporáneo. Ya. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Listo? Sí. A ver, escuchemos entonces. Pachacamac. Este es un clásico, ¿no es cierto, Sebastián? Para quienes hacemos música, Agüita de Putina. Sí, es un cierto clásico, de verdad. Pero siguen reproduciendo esa música en la región Cayaguaya. Esa es una grabación del musicólogo alemán Baumann de 1982. ¿Ya? Recién he ido a Niño Corín a la fiesta y siguen tocando eso de Quillabaya, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay ciertas patrones rítmicas y armónicas, como ya hemos dicho, la armonía de las quintas y cuartas, ¿no? Y el ritmo es justamente un patrón rítmico central, es esta cadencia, ¿no? Es la final del canto y de cada parte, etcétera, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa con esa armonía y lo que pasa con ese patrón rítmico dentro de esta reinterpretación de ese mismo canto con un grupo folclórico del Charazani. Agüita caliente, caliente de Putina, tú eres la perdición de las chiquillas allá, junto a los muros vivos tunales de aquel río. Agüita caliente, caliente de Putina, tú eres la perdición de las chiquillas allá, junto a los muros vivos tunales de aquel río. Vas por la calle muy pretenciosa como si no lo supiera tu perdición. Vas por la calle muy pretenciosa como si no lo supiera tu perdición. Y te disculpas diciendo que las malas lenguas hablan sin saberla. Y te disculpas diciendo que las malas lenguas hablan sin saberla. Entonces aquí tenemos la versión folclórica del canto Agua de Putina y justamente vemos en comparación de esos sikus que se toca en el autóctono, la versión autóctona, y en la versión folclórica que hay estos cambios de armonía, ¿no? La autóctona se tocaba en esa armonía de quintas y cuartas y octavas, ¿no? Y esto es justamente sol, ¿no? Se ha transpuesto esa armonía a una armonía para la banda folclórica con instrumentos templados, etcétera, ¿no? Los sikus son afinados en sol y justamente se pierde esa cadencia muy típica, ¿no? de ese canto de Agua de Putina a cada fin del parte, es más fluido, ¿no? Hay esta cadencia, por ejemplo, ¿no? Y hay esas dinámicas musicales. Entonces,
escuchar este canto de las comunidades y tener también este canto con cuerdas, con charangos, afinado como tú dices, muestra también esta transformación y cómo la gente vive en diferentes espacios, en diferentes momentos, ¿no? Entonces, este movimiento que tiene la gente, los propios callahuayas, la gente de sus comunidades en la ciudad, muchos dicen que tienen este cariño a la música y por eso agarran los instrumentos de cuerda, tocan nuevamente el canto como estamos escuchando de fondo y algunos vuelven a su comunidad y tocan también el canto de los abuelos. Estas relaciones, ¿no? Existen porque también esta visión de la migración como algo cerrado, ¿no? O vas y ya no vuelves, tampoco existe, ¿no? Sí. Eso es muy importante también reflexionar dentro de esto. Pero, ¿qué hay más allá, no? Sí, y justamente, ¿no? Bajo todo este contexto y estos cambios que se están dando, ¿cuál es la respuesta que tiene la población frente a esta situación del cambio del clima, de la influencia que tiene en su música? ¿Cómo responde la población? Claro, justamente el cambio se relaciona con esas descontextualizaciones por los mayores, etcétera, ¿no? Los mismos mayores dicen que hay un comportamiento del clima, ya antes era predecible con sus estaciones, ¿no? Debido a que había un ordenamiento, una reciprocidad, pero ahorita ahí es un comportamiento no predecible del clima, ¿no? Y eso también he escuchado a algunas personas que me hablaban de la ritualidad, ¿no? Y cómo se vincula esa forma con la ritualidad colectiva que tienen los callahuayas, ¿no? En la comunidad de Niño Corín, por ejemplo, ¿no? Y hay un ritualista que se llama Huatapurichik, ¿no? El ritualista colectivo de la comunidad de Niño Corín. Cata también tiene uno, ¿no? Y el Huatapurichik en quechua quiere decir justamente el que hace andar al año, en el sentido de las estaciones cíclicas de la vida, dentro de la Pacha, ¿no? Estaciones climáticas, agrícolas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, a veces a ese Huatapurichik también le llaman machula, abuelo, como los cerros, ¿no? Y justamente eso es su representante en esa tierra, Acapacha, ¿no ve? Arriba, en el hombre de enlazamiento de estos mundos, de arriba, de aquí, de abajo, ¿no? Que intercede por los pachas, ¿no? Justamente, sí. Y entonces, en este contexto actual que hemos ahorita descrito, ¿ya? Es la pérdida de la ritualidad colectiva que se vincula con una descontextualización de las prácticas musicales, ¿no? Una generalización también. Y en este cambio de la performatividad sonora, ¿no? Este instrumento en esta época, etcétera, puede ser visto como si no hubiese nadie que hace andar al año, ¿no? En las estaciones cíclicas de la vida, en el sentido en que aparece una situación de estar en un limbo, de no ser capaz de predecir lo siguiente, y eso es justamente lo que se vincula con la predecibilidad climática que no existe ahorita, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la respuesta, no? Esa era la pregunta, y justamente quisiera citar un comunario de Niño Corín, ¿no? Que es una cita muy alucinante, y con eso tal vez podemos entrar en las discusiones y la conclusión de este programa, ¿no? Él dice, el chihuanco, que es un ave que anuncia la época de la siembra, ¿no? Un indicador. Ya no anuncia el tiempo de la siembra, para nosotros no nos sirve como indicador, porque el chihuanco mismo parece que se confunda con todos estos cambios. Pero cuando sembramos, ¿no? Eso se pregunta, ¿cuándo sembramos? Él dice, no lo sabemos, la única cosa que podemos hacer es esperar hasta que venga la lluvia, ¿no? Y me dice esto, ¿sabes? Realmente sería bien nomás si el clima cambia para saber lo que tenemos que hacer. Y eso me llamaba la atención, ¿no? Lo que se evidencia con esta lectura de los cambios puede interpretarse como un retorno, ¿no? La búsqueda del retorno, ¿no? Algunos esperan la finalización de esos cambios climáticos, ¿no? Y eso justamente podemos interpretar como Pachacuti, ¿no? Un nuevo orden de la Pacha a través de una reversión climática, una estación de tumultos climáticos, etcétera,
que vuelven a un inicio, ¿no? Un equilibrio otra vez, ¿no? Y lo que mencionas ahorita es justamente esa otra visión de la cultura andina, no sé, en este caso callahuaya, porque todos estos procesos piensan que se van a terminar en algún momento, cosa que en los contextos modernos en los cuales estamos urbanizados y demás, no es así, no estamos pensando todo lo contrario, que esto va a seguir empeorando y va a empeorar y va a empeorar y vamos a llegar al caos completo. Entonces esa otra visión es sumamente importante vincularla al Pachacuti, no desde un punto de vista muy exótico, ¿no? Que generalmente se utiliza muy práctico, ¿no? De esta ¿no? cosa. Sino como la vida práctica que tú mencionas. Exactamente, los científicos a veces hacen esa apocalipsis del mundo, ¿no? Después del cambio climático hay sin precedentes estos cambios y hacen mayores esfuerzos para mitigarlo, ¿no? Este cambio, porque justamente no hay otro, pero hemos escuchado que hay una otra vista que nos dice que la vida es cíclica, que hay ese caos climático tal vez, ¿no? Pero volvemos a sus raíces tal vez, ¿no? La pacha climática, ¿no? En ese sentido volvemos a sus raíces, un pachacuti climático como liberación climática, ¿no? Eso es muy diferente a lo que tú dices, ¿no? Y tal vez podemos entrar en esa discusión, cómo se relacionan estos como postulados de la realidad, ¿no? Porque hay diferentes. ¿Cómo se relaciona o cómo nosotros, bueno, además de personas vinculadas con las comunidades, cómo la ciencia, la academia entiende estas cosas, ¿no? Porque en toda esta relación que tú haces, el Huatapuriche, el encargado del año, ¿no? Mediador de la ritualidad, la música como forma de la ritualidad y interpelar, o sea, relacionarnos con el entorno, esa visión que mencionábamos en algún momento ontológica de la vida, ¿no? Es lo que a veces las ciencias, la antropología, medio ambiente y demás disciplinas que tienen no logran conectarse a entender eso, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo pienso justamente que o sea, no solo logran, sino niegan la existencia de esto. Cuando en el tema de la ciencia climática, cuando hablas con científicos del clima, del IPCC, por ejemplo, te van a decir que la creencia de la gente no sirve para entender estos procesos, ¿no? Entonces, más allá de no lograr esos sentimientos, niegan esos entendimientos, ¿no? Estas realidades, porque para ellos ya es suficientemente explicar la realidad por lo que ellos hacen, ¿no? Y eso pienso es un conflicto, tal vez, ¿no? Y algunos, claro, podemos empezar a hablar sobre la ciencia, su relación, el conocimiento, ¿no? La realidad científica, cómo se relaciona con otras realidades, etcétera, de forma más complementaria, etcétera, ¿no? Pero aquí vemos que hay ciertas diferencias muy ontológicas en esto, ¿no? La finalización del cambio climático y mitigación, que son tal vez oposiciones de estrategias, ¿no? Que se hacen, ¿no? Y justamente como antropólogos no deberíamos tomar esta etnografía y moldearla, ¿no? Este conocimiento en conceptos de la modernidad y dicotomías, etcétera, en esta explicación científica sobre el cambio climático, sino más bien escuchar esta gente, tomar la etnografía como, o sea, en serio, ¿no? Uh-huh. Y no simbólico, no cultural, sino en serio, como postulados de una realidad muy, muy diferente en este caso, ¿no? Bueno, la antropología y demás ciencias sociales tenemos formas sutiles de negar el discurso del otro, ¿no? Y en ahí, como tú mencionas, lo simbólico, ¿no? Los simbolismos que la gente crea, las ritualidades, un complejo simbólico y demás. Sí, claro, es una forma de disminuir el valor que ellos le dan, no solamente en este plano discursivo, sino en la práctica de su vida, ¿no? Y como ellos decían, nosotros hemos vivido mucho tiempo de esta manera, haciendo este tipo de cosas, utilizando este tipo de tecnologías, pero a medida que se viene insertando estos aspectos foráneos, generan estas dinámicas. Pero pensar que la gente de las comunidades
esperan un cambio de esto también, esperan que se vaya a ordenar de alguna manera estas transformaciones y continuar otro ciclo. También nos da otra forma de ver el futuro. A nosotros estamos tal vez viendo el abismo al final, ¿no? Y nos hace pensar cuál es el rol del ser humano dentro de este Pachacuti. Y dentro de una vista no antropocéntrica, cosmocéntrica, tal vez no es lo más importante para considerar en todo este complejo climático, cambio climático, ¿no? El rol del ser humano. Sí. Claro, los cursos que ahora hay de especialización es de adaptación al cambio climático. Eso es lo que ahora se está haciendo, ¿no? Es una suerte de resignación a lo que viene en el futuro y no de interpelar esas transformaciones. Claro que obviamente van a generar acciones estructurales que se deben realizar en el planeta, ¿no? No solamente de parte de las comunidades, pero eso es a lo que aparentemente el sistema no nos lleva, ¿no? Nos está dando paliativos de una resignación, un adormecimiento constante para que llegue a lo que tenga que llegar. Sí. Bueno, este tema realmente es sumamente complejo y muestra la necesidad de hacer una ciencia posicionada, ¿no? ¿Dónde estamos como científicos posicionados en todo este debate? ¿De qué manera podemos coadyuvar o visibilizar estos problemas que están adentro, ¿no? Muchas veces decimos que a veces la música, escuchamos la música, investigamos la música de una manera superficial, ¿no? Pero como tú, Sebastián, has hecho, se demuestra que un estudio completo desde lo antropológico o cualquier ciencia va a mostrar esta complejidad de efectos que tiene las transformaciones culturales ahora. Entonces eso nos lleva a un reto de la aplicabilidad de nuestra disciplina a futuro también, ¿no? De qué manera podemos aportar a estas transformaciones que muchas veces parece que no tuvieran solución. Tal vez el siguiente paso, ¿no?, de visibilizar estas realidades diferentes, esas ontologías diferentes sobre el cambio climático sería tal vez un poquito problematizar la relación entre una explicación científica, una explicación animística, callahuaya, andina de lo que es el cambio climático bajo ciertos contextos, en este contexto boliviano, por ejemplo, como un país postcolonial o sigue siendo colonial, ¿no? Y ahí tal vez vemos esas diferencias, ¿no? Esos conflictos sobre la realidad, tal vez, ¿no? Lo que se está planteando de otros lados, del giro ontológico, de conflictos ontológicos, etcétera, la misma antropología, ¿no? Pero justamente ese desafío de tratar de usar la etnografía como un punto de delegación, ¿no? Tomar a la gente en serio y ver hasta qué punto llegamos con nuestros conceptos como académicos, ¿no? Y hasta qué punto cerramos. Aquí no nos ayudan a entender la realidad, nuestros conceptos, y abrir este espacio especulativo, ontológico de la misma gente, de la práctica de la vida, para justamente desnaturalizar esa práctica antropológica y no al revés, ¿no? Con eso, tal vez podemos cerrar. ¿Algún comentario que quisieras hacer, Gloria? Bueno, ya ustedes ya lo han dicho todo. Yo lo que podría hacer es hacer una fuerte crítica, ¿no?, al establecimiento de los nuevos proyectos de desarrollo, esas nuevas ideologías, bueno, otras formas de querer entender o querer implantar otras formas de adaptación de las poblaciones al cambio climático. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que tomar énfasis es más precisamente en que la población tiene sus formas de entender todos estos procesos de transformación, y también tienen una respuesta a estas formas de transformación que no se les está tomando tan en serio, tal vez porque no son funcionales a lo que se quiere atraer respecto a cómo adaptarse a estos cambios climáticos, pero sin embargo son una nueva forma de entender y estas transformaciones para poder conceptualizar lo que la población quiere, o más bien entiende de todo esto. Pero bueno,
Más allá de todo razón, esto, Gloria, ¿no? ¿no? Perdón, lo que dice me recuerda una cosa. Cuando todos estos cambios suceden, se implementan estas formas de extracción así fuerte a la tierra de los recursos naturales, cuando todo ya está por explotar, recién la ciencia funcionalmente, como tú bien dices, dice, ay, ¿dónde está la respuesta del buen indígena? ¿No? Y va y hace sus investigaciones a las comunidades, como hay ahora la antropología del clima, ¿no es cierto? Recién hay ese despertar por conocer qué conocen los pueblos, pero ese conocimiento tampoco es, como tú dices, Sebastián, asumido en serio, como dice Gloria en realidad. ¿Por qué? Porque, como acaba de mencionar Gloria, no es del todo funcional a lo que tenemos ahora, ¿no? Es un replanteamiento ontológico de cómo se entiende el mundo, y eso implicaría una transformación de todo el sistema que tenemos, y eso obviamente no va a convenir al sistema del cual obviamente las ciencias forman parte. Claro, el mismo hecho de que las poblaciones todavía siguen observando algunos pronosticadores, señaladores del tiempo, que si bien quizás ya no señalan específicamente qué es lo que va a suceder en el año, si va a haber buena cosecha, si no lo va a hacer, si va a haber buena lluvia o no lo va a hacer, todavía siguen observando esto, y aún a sabiendas de los mismos comunarios de que estos señaladores tienen errores, ellos todavía se reúnen en comunidad, en asamblea colectiva, para decidir cómo va a ser ese año de producción, dónde lo van a hacer, cuánta semilla van a usar. Todavía hay estas formas colectivas de decisión. Y claro, también de observación, cuyos responsables son, ¿no?, específicamente aquellos que tienen responsabilidades sobre la siembra, que hoy en día ya se llaman secretarios de agua u otros, ¿no?, que ya de términos muy sindicalizados, ¿no? Pero bueno, todavía las comunidades asumen ese rol y esa actitud y esas acciones para poder asegurar su año productivo. A pesar de que lo que ellos entienden por cambio climático son otros conceptos, más allá de lo que en el área urbana, citadina o del área académica podemos entenderlo, ¿no? Ellos tienen sus propias concepciones de todo esto y bueno, todo esto ayudaría para conformar pues una nueva teorización, digamos así, de lo que las comunidades entienden respecto a su situación productiva, ritual, festiva, en torno a una forma del cambio del clima. Bueno, yo creo que hay mucho todavía de qué avanzar, de qué poder encontrar respecto a todo esto, pero sin embargo tenemos, ¿no?, habría que hacer más acciones desde la academia especialmente para poder hacer visible todo esto, ¿no? Me parece que tenemos esa responsabilidad todos como investigadores además. Listo, pues muchas gracias a todos y todas. Estamos muy contentos de tener la visita en nuestra casa, en el estudio, a Sebastián. Ha sido un momento muy interesante de reflexión. Esperamos que a todos les haya llegado también así de profundo el tema del futuro de nuestro, pero nos vamos queriendo ordenar y compartir con la naturaleza, bueno, este canto, ¿no? Bueno, un placer, muchas gracias a todos. Muchas gracias también, estimados oyentes, sí, y también a ti, Sebastián. Sí, muchas gracias otra vez por la invitación y muchas gracias a los oyentes y las oyentes también. Pachacamani, espacio intercultural de práctica e investigación ancestral.
Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales, como @Pachacamani. En Pachacamani somos Gloria Villarroel, Josefa Choque, Albert Acarapi y Richard Mújica. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.